10 a 30 voltios según sus características aquí. De consumo de 200 miliamperes. ¿Sí? Tiene dos salidas. Conectan con respecto a positivo. Es como un de colector abierto donde la carga se conecta al positivo. ¿Ya? Pero aquí lo tengo uno abierto. Esto desde un sensor ya quemado que era del mismo tipo. No sé si se logra ver, se notan transistores de montaje superficial. En la otra placa, resistencias, condensadorcitos. Y como elemento principal, o como el transductor, una bobina. ¿No? Es como si fuera un pequeño transformadorcito que está a cierta frecuencia. Lo acercamos. Cualquier material que sea metálico cambia su acción. ¿Ya? Cambia. Era lanzar un más magnético, o mejor dicho, inductivo. Todos los sensores requieren de algún metal. Pueden de metales. El magnético ya requiere un campo magnético, como dice. Esto es inductivo. Estos tipos de sensores simplemente nos detectan a unos, máximo unos, ya tiene que estar muy cerca al sensor para que puedan detectarlo. Ya hablando de las bobinas, ¿no? Que se puede distinguir. Las bobinas, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es un enrollamiento de alambre. Eso con respecto a la bobina que habíamos visto en la anterior clase. Lo que ahora diodos. Los diodos. Empecemos con la característica de un diodo. Habíamos dicho que un diodo, voy a dejar aquí, la curva característica de un diodo, aquí el siguiente, el corriente, y el otro extremo es, ¿alguien recuerda? La coordenada y la coordenada X. El voltaje, Inge. Voltaje. Voltaje. Es voltaje. Ya. Es voltaje. Entonces la curva acá normalmente, con respecto a estas dos variables, es que se grafica de resistencia, y la curva característica es más o menos de este tipo, ¿no? Más o menos, a ver si no sé si se nota. Entonces, esta es nuestra curva característica. ¿Sí? De manera ideal induce de ánodo a cátodo o de cátodo hacia ánodo.
A ver, conduce de ánodo a cátodo o de cátodo hacia ánodo. De ánodo a cátodo. De ánodo a cátodo. Este es el símbolo del diodo. Esto y esto es cátodo, ¿no? Conduce en ese sentido. Común que más conocen por positivo o negativo. Sus nombres son ánodo, cátodo. Conózcanlo de esa manera. Así como del transistor. Es envase, colector. Esos son sus nombres, ¿no? Al final o en el fondo también están compuestos de material P, N. No podríamos decir un transistor negativo o positivo, ¿no? Es base, colector o emisor. Lo mismo en un diodo. Sus nódo, cátodo. 92. Ánodo, cátodo. Ese es el nombre. Entonces conduce corriente de ánodo hacia cátodo. 94. ¿Sí? 20. Entonces, la primera aproximación. Yo creo que alguien está queriendo conectar. Entonces, en la primera aproximación, el diodo conduce o se convierte en interruptor de manera ideal. Entonces, uno puede estar cerrado o abierto, ¿no? De manera ideal se comporta así un diodo, como un interruptor. O también conocido como la primera aproximación. La segunda aproximación está como si fuera una fuente de 0.7 voltios. ¿Sí? Además, como un interruptor cerrado en el caso de que conduce, en el caso polarizado inversamente, ¿no? En la segunda aproximación es como si fuera una fuente de alimentación más, es de 0.7 voltios. ¿Sí? Esto es en directo, esto en inverso. O sea, polarización directa, polarización inversa. Entonces, aquí se comporta el interruptor abierto, aunque aquí tenemos una 0.7 voltios. En la tercera aproximación, bueno, esto ya es en el caso más real, un diodo se comporta, además de ser de este tipo, se comporta como si fuera directamente una fuente y una resistencia. Una resistencia de diodo. Y esta gráfica representa eso. Si fuera simplemente, en el caso ideal, nuestra curva llegaría a ser de este tipo. O sea, simplemente cuando está conduciendo es una línea. Bueno, que no se nota el rojo, creo que. Y cuando está abierto, aquí una línea en X o en el voltaje. ¿Sí? Como un interruptor nada más. ¿Conduce o no conduce? En la segunda aproximación, lo voy a poner mi coordenada con rojo más bien. En la segunda aproximación ya existe. Así está, 0.7. Bueno, esta recta es paralelo a la corriente. O sea, aquí no hay, ¿no? Es el traje de 0.7 voltios. Y esto es la corriente. Entonces, que en la tercera aproximación es esta recta ya está inclinada un tanto, ¿no? Es como si fuera una, pero parte desde 0.7 voltios.
Cuando decimos que un diodo está polarizado, cuando la fuente de alimentación positivo está con el ánodo, esto es cátodo, positivo, y aquí una resistencia. ¿Sí? Aquí decimos que es polarización directa. Es el positivo de la fuente dado al cátodo. O podría ser primero a la resistencia, luego al cátodo. No importa el orden. Pero sí tiene que llegar el positivo en dirección hacia el cátodo. ¿Sí? Una de las condiciones de que este voltaje de alimentación, sí, también podría ponerlo, tiene que ser mayor a 0.7 voltios. Si se trata de un diodo de silicio. Si es un diodo de germanio, 0 es. Actualmente el más utilizado es el de silicio. Inicialmente, electrónica, en sus pasos, bueno, cuando aparecieron los semiconductores, se utilizaba el diodo de germanio. ¿Ya? Actualmente se utiliza más el diodo de silicio. El diodo de germanio simplemente diodo, los detectores de envolventes, cosas en las radios, simplemente se utilizan, ¿no? Después, de silicio. Todos los semiconductores de silicio, como los transistores, los triesceres, silicio. Ya no van. Entonces decimos que está polarizado en directo. ¿Sí? La corriente circula en este sentido. ¿Sí? O podrían guiarse en el sentido de la flecha, ¿no? Y decimos que está polarizado de manera inversa cuando el positivo es conectado al cátodo. Sí, más aquí abajito lo voy a dibujar. Aquí lo voy a revolcar el diodo. Este es mi voltaje B. Este es el positivo, negativo. Este es mi ánodo, cátodo. Bueno, mi o de carga. Aquí siempre un circuito debe ir con una resistencia que normalmente le protege al diodo, ¿no? O algún tipo de carga que va a protegerlo al diodo. No puedo conectar directamente un voltaje al diodo, a menos que 0.7, pero no tiene sentido conectar un diodo en paralelo en sí con una fuente, ¿no? Normalmente los diodos van conectados. ¿Sí? Entonces, aquí mi corriente de la fuente tiende hacia ese sentido, pero mi diodo me dice que está polarizado. En otras palabras, en la primera aproximación, circuito abierto. ¿Sí? El circuito abierto de manera ideal. En el caso real, el diodo puede circular una pequeña con los micro o nanoamperios. Con respecto a la corriente que normalmente utilizamos, muy pequeña que lo despreciamos, ¿no? Decimos que la corriente es 0, pero en realidad pasa una pequeña corriente por los nanoamperios, ¿sí? Que no provocan nada en nuestro circuito, es como si no existiera corriente. Pero que yo aumento mi voltaje aquí. Sabemos que en la curva característica tenemos más o menos así. A esto lo llamamos voltaje de ruptura. O sea, un diodo cuando conectamos tenemos que tener cuidado con este voltaje. Supongamos, mi diodo, su voltaje de ruptura es de 50 voltios. Aquí no puedo alimentarlo cuenta. ¿Sí? Ni en directa ni en reversa. En directa me va a conseguir, pero si lo pongo en reversa así, o en inversa, esto es la polarización.
polarización inversa, si yo sobrepaso ese voltaje, mis electrones o mi corriente va a pasar al ancho. ¿No? En otras palabras, se va a entrar en cortocircuito medio. ¿Sí? Mientras, bueno, va a resistir, no deja pasar los electrones. Es como una barrera. Pero si alimento con un voltaje mayor, entonces conduce por avalancha. Va a conducir, no va a proteger nada. Entonces, es a dañar el resto de mi circuito. Porque esto no tendría que circular. ¿Sí? Otra cosa más. Aquí en este gráfico. Aquí se ve mejor. No. Ya. A ver, aquí estoy diciendo que en el diodo 0.7 voltios. ¿Sí? Pero dice, cuanto más corriente circule por el diodo, dice, mi voltaje va a ir creciendo. Aquí con este rojo. Si corriente, por ejemplo, aumento hasta aquí, mi voltaje ya no será los 0. Va a ir aumentando. Esto puede ir aumentando, depende de la hoja de datos del dispositivo. Puede sobrepasar, por ejemplo, el 1.1, 1.2, dependiendo de diodo. ¿Ya? Pero de manera, si lo mínimamente, en el diodo va a crecer de voltios mientras conduce. ¿Sí? Para esta corriente, por ejemplo, que para esta corriente, mi voltaje es 7. Si yo por el circuito más corriente, ya sea aumentando la carga, la resistencia, va a circular más corriente, de tal manera que mi diodo va a ir aumentando, 0.8, va a ir aumentando, dependiendo de esta curva del diodo. Sí, una consulta. Eso con respecto. Sí, dime. Vio que los diodos por amperaje, ¿no? Un ampere, todo. ¿Cómo calcular yo el voltaje admisible del diodo si tengo mi diodo? Ya. A ver, vayamos a ver mejor una hoja de datos de un diodo. Ya, a ver, para qué tenemos, por ejemplo, el N4000, uno N. Este diodo, ¿qué información en la hoja de datos? Es importante también saber leer una hoja de datos, o sea, ver qué viene, qué significa. No vamos a verlo en detalle, pero hay que saber, alguna vez hay que verlo, ¿no? La hoja de datos de todo dispositivo viene, ¿ya? De todos los dispositivos, al menos semiconductores, hoja de datos. Está así como de tener varias páginas. En este caso tiene 3 páginas. ¿Sí? Fíjense, este diodo dice, bueno, este debe ser otro tipo de diodo. Ya, es de 1 amperio, ¿no? Bueno, tenemos aquí sus medidas, ¿no? Bueno, en el caso de que hayamos utilizado, bueno, no sé qué es. Vamos aquí. Fíjense, este dice el voltaje en reversa. ¿Sí? Repetitivo en reversa.
Es el mismo aquí en este caso que direct. Un diodo 1N1, 50 volts. O sea, no podemos alimentarlo con más voltaje. Cuando digo 50 voy refiriendo a voltaje máximo o pico. Entonces no se conectarlo con 50 voltios alterna, ¿no? Si no tengo que fijarme en su voltaje pico de esta alterna. El 1N4002, 100 voltios, 200 volts, 400, 600, 800 voltios. El 1N4100, 100 voltios. ¿Sí? Este mismo diodo puedo reemplazar que era de estos diodos, porque soporta también, pero no puedo hacer a la inversa. ¿No? No puedo reemplazar, por ejemplo, un 4000 de este tipo a un 4006, por ejemplo, que es de 800. ¿Sí? A mí no me constate de que esto no conduce más de 100 voltios. En ese caso, puedo reemplazar. ¿Sí? Pero normalmente estos números a los bajos. ¿Sí? No significa que por ahí necesariamente tiene que pasar 800 volts de soportar. No, esto es su máximo. Aquí está, el RMS en reversa. ¿Qué es el voltaje RMS? El voltaje RMS, no sé si lo hemos visto ya, ¿o no? El voltaje RMS. Este voltaje RMS, también llamado el voltaje eficaz, es el voltaje que nosotros con nuestro tester en alterna, 220 por ejemplo. 200 voltios AC. Este es un voltaje RMS. Es un voltaje promedio cuadrático, significa esto, ¿no? Square. Es un promedio cuadrático, no es un promedio simplemente de alterna, por ejemplo. Este tipo. Es de 2 voltios. Voltaje C es igual a 220 voltios. ¿Sí? Pero su voltaje es muy pico. Entonces, según la fórmula, dice el voltaje pico es igual voltaje RMS raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Esta raíz es aproximadamente 1.40 y tantos. A ver si alguien lo puede. 1.40 y tantos. Entonces, fíjense, es casi 1 punto del voltaje inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que es, en este caso, casi 110 voltios y 100 voltios más, ¿no? A los 220. A ver, ¿alguien tiene calculadora? A ver, calcúleme los 220 por raíz cuadrada de 2. ¿Alguien ha sacado ya? Eh, 311.12. Gracias. 311. Ya, gracias. Fíjense.
Medimos nosotros nuestro voltaje de 12. 2.12, sí. Ya. Medimos nuestro voltaje. Gracias. 300. Voltaje de 200, eso mide nuestro tester en alterna. ¿Sí? Pero fíjense, su voltaje pico había sido 11 voltios. O sea, aquí tenemos hasta 311 voltios. ¿Sí? No es 220, ¿no? El 2 promedio eficaz, o promedio lo llamarán. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado. No solamente puede ser la red, ¿no? Cuando tenemos un transformador, el transformador también hay que fijarnos su voltaje pico. Si tenemos de 9 voltios, ¿no? Es más, casi la mitad más de los 9 voltios. Si hablamos de 9 voltios, 4.13, por los 13 voltios su voltaje pico si es de 9 voltios. ¿Sí? Entonces, eso nos indica este valor RMS, ¿no? Voltaje en reversa. Su voltaje pico es de, en este caso, 311. ¿Cuánto llegaría a ser de 35, por ejemplo? Si es voltaje es de 35, el voltaje pico, unos 7 más. 35, 45, unos 50 y tantos, ¿no? Aproximadamente llegamos aquí a los 50 y tantos. Entonces, este es su voltaje en reversa, pero en RMS en este caso. ¿Sí? Y esto es el voltaje pico aproximadamente. ¿Qué más? A ver, esta es la corriente de salida. IO. Es de 1 amperio. Para 2, 4, 6, 7 modelos es de 1 amperio. ¿Sí? La siguiente dice, no digo, la corriente polarizada en directo, pero que no sea repetitiva, ¿sí? Que no sea constante, en otras palabras. Puede llegar hasta 30 amperios, fíjense, pero no debe de 3.8 milisegundos. ¿Sí? Si es un voltaje pico, menos de 3 milisegundos, puede soportar hasta 30 amperios. Es pico nada más, pero no, 30 o 8.3 milisegundos, es muy pequeñito. Voltaje, dice aquí el voltaje directa, si es que mi diodo tiene una de 1 amperio, fíjense, va a llegar hasta, ¿recuerdan hace rato que les había dicho que un diodo cuando conduce cae 0.7 voltios? Sí, cuando aumenta la corriente, fíjense, en este caso, hasta 1 amperio, ¿no? Puede llegar hasta 1 voltio en el diodo, no 0.7. ¿Sí? Aquí va, corriente en reversa, dice. Corriente en reversa. Esto para una temperatura aproximadamente 5 grados. Es de 5 mils. Porque les había dicho aquí, ¿no? En el circuito, que un diodo en sentido inverso aquí no conduce. O sea, la corriente aquí está sobre la línea de voltaje en la de corriente cero. Pero en realidad hay una pequeña corriente.
aquí en el circuito. Decimos que no hay corriente. Por aquí, mi corriente que debería de circular en este caso es igual a 0. Pero en realidad la hoja de datos nos dice que circula por el 5 microamperios. Es una corriente muy baja. ¿Sí? Muy baja. ¿Qué datos más importantes? A ver. Temperatura. La temperatura típica en la unión, ¿no? Normalmente hasta 100 grados. En el bloque hasta 150 afuera. 150, bueno, esos datos tiene, ¿no? Tiene gráficas que están, por ejemplo, en función del temperatura ambiente y la corriente del diodo. ¿Sí? Fíjense, nuestro diodo, por ejemplo, los que acabamos de ver, tiene una corriente máxima de 1 amperio. Pero cuando la temperatura aumenta, aproximadamente desde los 65 grados, ¿no? Desde los 65 grados. Fíjense, en este caso aquí a 80 grados. Mi corriente ya no va a ser 1 amperio. Va a ser unos 0.5 amperios más o menos. ¿Sí? Fíjense, a medida que va aumentando la temperatura, mi corriente sí, no va a conducir. Más o menos viene esa información que es importante saber, la corriente en directa, el voltaje pico inverso, tal vez la temperatura, esos datos conocer. Ahora ya Núñez, ¿cómo puedo saber quién te debe de conducir? Eso es el circuito. Del circuito. Pues yo tengo aquí 20 voltios. Aquí, por ejemplo, 500 ohms, ¿no? Por la ley de Ohm, aquí la corriente está circulando por el diodo. Habíamos dicho, aquí normalmente colocamos 0.7 cuando está conduciendo. Visto, esto no necesariamente es 0.7, debe aumentar un poco más. En el caso del 1N4001 hasta el 4007, llega hasta si es que la corriente es de 1 amperio. ¿Sí? Entonces, decimos que es menos el voltaje del diodo sobre la resistencia. ¿Sí? Entonces aquí 20 voltios, 0.7 voltios, 500 ohms. Ya bueno, no sé cuánto será la corriente, pero esa es la corriente, en este caso, por esta resistencia y por el... ¿sí? Si estoy trabajando con 1N4001 a 4007, no debe sobrepasar los 1 amperio. Ahora, ¿cómo sabemos físicamente si un diodo está bien o está mal? A ver, un diodito. Aquí tengo, por ejemplo, un diodo 1N4007.
Este diodo es de 1 amperio. Lo voy a poner. Para esto el diodo, o diré el tester, tiene de diodos, ¿no? Voy a verificar. En este caso, mi diodo conduce de ánodo a cátodo, de cátodo hacia... Lo voy a poner así, tal como está el símbolo. Aquí a la derecha está la franja del diodo. Habíamos dicho, hay que tratar de evitar siempre puntas del tester, ¿no? Cuando se está haciendo medir. Fíjense, 503. ¿Sí? Aquí hay una resistencia, ¿no? Interna, habíamos dicho aquí. Si no hubiera resistencia, me marcaría, sí, ¿no? Aproximadamente 0. Pero hay una cierta resistencia. En la tercera aproximación, como una fuente de voltaje y una resistencia interna. Estamos induciendo. Ahora, abrir mi diodo, o mis puntos de mi tester. Un diodo como está en el circuito mismo. Voy a medir. Fíjense, aquí está en polarización directa. No puede circular corriente en este sentido. Entonces aquí yo sé que está abierto. Ahora preguntaba, ¿también puedo saber si tiene fuga un diodo? O sea, ¿a qué llamamos fuga? Fíjense, en este sentido no tendría que, ¿sí? Tendría que conducir. Según la hoja de datos de lo que hemos visto, que el diodo podría conducir hasta amperios. ¿Sí? 5 microamperios. Pero aquí con un test es muy difícil ver esa fuga. Para eso se requiere un tester analógico. Con un tester analógico podría esa fuga, ¿no? En comparación a otros. Entonces, este diodo está bien, ¿no? Está bien. A ver otro diodo. Este. Aquí estuviera en polarización. ¿Está bien? Y aquí estuviera en directo. ¿Sí? Conducen estos dos diodos. Esto también es un diodo. Símbolo de un diodo. Estuviera así con el símbolo. Aquí estuviera en polarización inversa. Fíjense, este diodo también está en corte. Y cuando decimos en corte, o mejor dicho, en corto. Corte y corto son dos diferentes. Cuando decimos cortocircuito es que hay continuidad entre dos terminales. Cuando decimos que está en corte, sí, en corte cuando está abierto, ¿no? Está en cortocircuito. Voy a invertir mi test. Fíjense, también está conduciendo.
Es más, aquí creo que más que el dispositivo terminales, ¿no? Que no está haciendo contacto bien, y se queda en... Fíjense. Los terminales empiezan a marcar otra medida. ¿Sí? Si hubiera cortocircuito, Una consulta, Inge. sí. Ese tipo de diodos que mostró ahora, yo lo saqué de una impresora. Generalmente, ¿por qué tienen esa forma? No, son antiguos estos dioditos. Ah, Ya no vienen en esta forma, ¿no? Así como aquí, por ejemplo, fíjense, tiene un transistor muy antiguo. San Migueles. Es un transistor. Ya no vienen los transistores. Vienen directamente encapsulados. La aplicación principal de los diodos es el de rectificar. Es rectificar. ¿Qué llamamos rectificar? A ver, Adrián. ¿Qué llamamos rectificar? convertir la corriente alterna en continua, ¿no? Exacto. Convertirlo alterna a corriente continua. ¿Sí? Para esto normalmente utilizamos el de rectificador de onda continua, o de onda completa, mejor dicho. ¿Sí? Este es un rectificador tipo puente. Aquí te lo voy a dibujar. Internamente están de esta manera, como los conocemos, tipo puente. ¿Sí? Entonces, aquí entra alterna, por aquí entra alterna. Esta terminal es el negativo y este es el positivo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí, diodo 2, diodo 3 y diodo 4. ¿Sí se fijan aquí? Están los extremos y o podríamos decirlo que está así con nuestra gráfica. ¿Sí? Voy a medir, o sea, ¿cómo puedo verificar que está encapsulado los 4 diodos? De la misma manera que hemos probado hace rato el diodo. Fíjense, esto de esta manera me conduce, no, a ver, voy a ver. Aquí están en línea. Sí, Inge. ¿Qué diodo conduce? Ahí sí conduce, porque la polarización es directa, ¿no? ¿Qué diodo va a conducir? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? El 1. El 1. Así tendría que probar, ¿no? A ver, lo voy a conectar, probablemente no se va a notar ahí, pero lo voy a conectar así. Lo tocaría, pero está... Ya, aquí lo voy a agarrar. A ver, aunque sus patitas son diferentes. Ahí coincide con sus terminales. Voy a agarrarle aquí.
Fíjense, estuviera midiendo el primer diodo. El diodo 1. Para el diodo 2, lo voy a medir la entrada alterna positiva. Para ver el diodo 2. Conduce. Para medir el diodo 3, tengo que conectar el negativo. El negativo me estoy refiriendo a las indicaciones de aquí del puente H con la entrada alterna de aquí de abajo. Conduce. Ahora, con el otro extremo, simplemente tengo que cambiar mi chicotillo negro, ¿no? Aquí. El positivo, ahí está. También conduce. ¿Sí? También conduce. Fíjense, ahorita, en estos extremos. Con esto aquí, me va a medir 2 diodos. El 4 y el 1, y el 3 y el 6, ¿no? Están en paralelo, 2 en serie, cada uno. El positivo y el negativo. Sí, pero hasta aquí, hasta ahí ya sé que los 4 diodos están bien. ¿Sí? Tendría que probar si algún diodo está en sentido inverso. Para esto, simplemente, aquí mi positivo, el diodo 2 estuviera en inversa. Y para el 3 y el 4, hasta aquí, en inversa el 3, también el 4. Para ver si en sentido contrario alguno estuviera conduciendo. No, no conduce. A este otro extremo tampoco tiene. No. Tampoco, y el 5, el 3 y el 4 tampoco conduce. Sí, entonces este puente H está bien. Y no solamente puede venir en ese tipo, también es un puente H. Ya, aunque no se nota así. Consulta. Sí, bien. Si tuviéramos diodos de amperaje, de potencia, Sí. no nos serviría, ¿no? Para ver si el diodo está en buen estado. Depende qué tan... Igual te va a medir. A ver, aquí yo tengo bueno, no es un diodo, Porque si el voltaje, el de 0,7, ya subiría a 5, digamos. En un diodo de potencia nuestro tester no tiran más de 5 volts, ¿no? De 3.5 volts. Entonces, para medir si el diodo está en buen estado o no. Mira, no lo encontré. Este también es un ya. Viendo de qué amperaje sea o de qué potencia sea el diodo, sí, probablemente, pero en general todos nos miden. En cuestión de triax SCRs, por ejemplo, sí, no puedes medir, por ejemplo, un SCR de este tipo, ¿qué amperes es este? No puede, ¿no? Si es un triac o un SCR pequeñito, sí, lo podemos ver
que se enclava en el transistorcito. ¿Ya? Según un poquito más, ¿ya? Según este símbolo, o diré, según este, aquí está negativo, positivo. Bueno, voy a hacer alterna, ¿no? Sí, toma. Sí, si yo conecto aquí al positivo, voy a poner 2 y el diodo 1. El positivo es esta. Si te lo pondré así. Sería el diodo. Estoy en inversa, ¿no? Mira aquí. El diodo 1, 2. ¿Sí? He medido el diodo 1 y el diodo 2. Ahora voy a medir el diodo 3 y el diodo. Vamos, el diodo 3. Diodo 1. El diodo 4. También está bien. ¿Ya? Pero sí, para los más grandes, el tester ya no nos sirve para enclavar. Por ejemplo, este es un. Fíjense aquí. Lo voy a medir entre terminal 1 y 2. Está en corto. ¿No? Voy a invertirlo. Está en corto también. Entonces, eso con respecto a los diodos. ¿Alguna pregunta? Este es un diodito 1N414740 de la misma manera, conduce y aquí no. ¿De germanio es ingeso? No, estos también son. No todos los que tengan de este tipo son de germanio. ¿Ya? No todos. Este es un diodo rápido. O sea, puede trabajar en altas frecuencias con esto, ¿no? Es de silicio. Los de germanio son diferentes, más parecidos, ¿no? Y tienen por dentro, ¿no? Que hay como un filamento. Ya.